a todos. Bueno, para el registro, mi nombre es Juan Manuel Medina, mi número de legajo es 3107 y voy a presentar mi trabajo final de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial que se titula Trituradora de Plásticos Inteligente. El trabajo fue realizado bajo la dirección del ingeniero Fabián Sanfilippo entre los meses de septiembre del 2020 y diciembre del 2021 y consistió en la construcción de una máquina trituradora de plásticos con la incorporación de características adicionales para transformarla en una trituradora inteligente. Bueno, como introducción quería mencionarles que la principal motivación que tuve para realizar este trabajo fue mi hija de 12 años y su preocupación por el cuidado del medio ambiente. Hace un tiempo que más por iniciativa de ella que en casa estamos haciendo las botellas de amor. La Fundación Botella de Amor es una organización sin fines de lucro establecida en Bernal que se dedica al desarrollo sostenible y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. La idea es bastante simple y se puede reducir a 4 pasos. Tomar botellas de plástico, enjuagarlas y escurrirlas, introducir en ellas todos los residuos plásticos que se generen en el hogar, enjuagados y escurridos, llenar las botellas lo más que se pueda y después llevarlas a los centros de acopio que están distribuidos por la zona. Después una empresa privada que se llama 4i Madera Plástica transforma las botellas y su contenido en precisamente madera plástica que se utiliza como reemplazo de la madera real en la construcción de muebles y juegos infantiles. Y después un porcentaje de estos muebles y juegos son devueltos a la fundación para que sean donados a la comunidad. Realizando las botellas de amor en casa contribuimos a evitar que ciertos plásticos, los que podemos meter adentro de las botellas, terminen yendo a la basura y probablemente a contaminar el medio ambiente. Pero surge la pregunta de qué hacer con el resto de los plásticos, los que no podemos meter en las botellas. En general, todo lo que consumimos en el hogar viene en envases de plástico, las bebidas, los envases de alimentos, los productos de limpieza, los productos de higiene personal. El ejercicio de acumular los residuos plásticos que genera una casa durante un par de semanas muestra la cantidad de plástico que consumimos. La contaminación por plástico es uno de los problemas ambientales que más aumentó en los últimos años, generando graves consecuencias principalmente para las especies marinas y su hábitat. Se estima que 13 millones de toneladas de contaminación plástica terminan en el mar cada año. Esto es el equivalente a que un camión de basura por minuto vuelque su carga completa de plásticos al océano. Y lo vemos todos a diario. Cuando vamos por la calle no hay un lugar donde no miremos y no encontremos desechos plásticos esparcidos por doquier. El principal problema son los envases plásticos de un solo uso. Hay formas para tratar de evitarlos, pero se hace muy difícil porque casi todo lo que consumimos viene en este tipo de envases. Además de las actitudes responsables que podamos adoptar cada uno, también hay mucha gente trabajando en hacer algo con estos residuos para darles un nuevo uso y así fabricar productos de plástico reciclado, incluso hasta ganando dinero de la venta de estos productos. Investigando sobre el tema encontré el proyecto Precious Plastic, que es una iniciativa de reciclaje de plástico de hardware abierto que se basa en la construcción de una serie de máquinas y herramientas que muelen, funden e inyectan plástico, lo que permite la creación de nuevos productos de plástico reciclado a pequeña escala. Y en general el proceso siempre comienza con la reducción del tamaño de los residuos plásticos, por lo que el paso inicial más natural es la construcción de la máquina trituradora. Entonces, cuando llegó el momento de la elección del tema del trabajo final, fue la oportunidad para tratar de contribuir de alguna manera a reducir el problema del plástico en el medio ambiente. Concretamente, triturando los residuos plásticos que se generan en el hogar para que tengan un tamaño adecuado para poder introducirlos, en principio, en las botellas de amor y en el futuro también está la idea de poder fabricar algún producto nuevo de plástico reciclado.
Con esta idea se planteó el objetivo principal de este trabajo, que fue construir la máquina trituradora del proyecto Precious Plastic, pero con características adicionales para transformarla en una trituradora de plásticos inteligente. Y los objetivos específicos fueron precisamente la incorporación de estas características adicionales, incorporar un control de sentido de giro, un mecanismo de detección y recuperación de atascamiento, un control del peso del material que se está procesando y la incorporación de algunos programas o modos de funcionamiento. Bueno, hecha la introducción y planteados los objetivos del trabajo, voy a describir el proceso de construcción de la máquina, comenzando por la parte mecánica. En la figura vemos un esquema básico de la máquina y la descripción de sus partes. Tenemos la caja de trituración, el motor, un reductor, un acople para transmitir la fuerza del motor y el reductor a la caja de trituración, la estructura que soporta toda la máquina, la tolva y un tamiz que va debajo de la caja de trituración. Y bueno, el principio de funcionamiento básico de la máquina consiste en introducir el material en la tolva y de ahí pasa directamente a la caja de trituración donde se aplica la acción de las cuchillas. El material triturado que no pasa a través del tamiz es recolectado nuevamente por las cuchillas hasta que se granula al tamaño adecuado. Y el material que ya tiene el tamaño adecuado cae en un recipiente de recolección que va justo debajo de la caja de trituración. Voy a ir describiendo brevemente cada una de las partes mecánicas, comenzando por la caja de trituración. Es un recinto rectangular con una serie de cuchillas fijas y una serie de cuchillas móviles. Las cuchillas móviles giran solidariamente gracias a un eje hexagonal montado en la caja mediante rodamientos. Acá podemos ver uno de los planos originales provistos en el sitio web del proyecto Precious Plastic, donde se aprecia la caja desde distintos ángulos. En este otro plano se aprecian cada una de las partes por separado. Cada parte tiene un grosor específico y van desde los 3 milímetros a los 6 milímetros. Todas estas partes se fabrican en chapa cortada con láser. El proyecto Precious Plastic provee los archivos en formato AutoCAD para los proveedores de servicios de corte láser. Para la fabricación se solicitó presupuesto a varias empresas dedicadas al rubro y finalmente el trabajo se realizó en la empresa Indelar, sociedad anónima, ubicada en el Parque Industrial de Jackson. En la imagen se muestran las piezas entregadas por el proveedor. En este caso el material utilizado fue chapa de hierro. Y el eje hexagonal se mandó a fabricar a una tornería. Después se adquirieron los rodamientos, las varillas roscadas, tuercas, tornillos. Se hizo un trabajo de pintura de las partes laterales y se procedió al armado, quedando ahí finalmente como se aprecia en la imagen. Vamos a pasar ahora a describir la próxima parte mecánica, que es el motor y el reductor. El motor y el reductor se seleccionaron de acuerdo con las especificaciones del diseño original, que son una velocidad del eje que puede ir entre los 60 y los 70 RPM, una potencia mínima de 1,5 HP y por ahí un máxima de 2 HP y un torque de entre 100 y 270 Nm. Teniendo en cuenta la filosofía ecológica del trabajo, se optó por un motorreductor usado y reciclado para abaratar costos y para contribuir al cuidado del medio ambiente. El que se muestra en la imagen se adquirió en la empresa Depomarc, que pertenece a un exalumno de la carrera, a Nicolás Marcota, no sé si lo recuerdan. Bueno, y el conjunto que se adquirió es un motor marca WEC del año 1999, trifásico, con una tensión de alimentación en triángulo de 220 volt y en estrella de 380, de 1,5 HP y 1440 RPM de velocidad máxima del eje.
Y el reductor es un reductor marca Lentax, modelo B76, de una relación de 1 a 20 y una potencia máxima de 2,38 HP. Bueno, la apariencia no era la mejor al momento de adquirirlo, pero bueno, funcionaba perfectamente, así que después de un arduo trabajo de restauración, el conjunto quedó como se ve en la imagen. La tapa del ventilador después de la restauración todavía seguía muy abollada y no era la del motor, estaba medio puesta a los golpes, así que se optó por comprar una nueva que no se ve acá, pero más adelante se ve en otra imagen. Bueno, la próxima parte mecánica que vamos a describir es el acople. Es para la unión entre el eje del motorreductor y el eje de la caja trituradora. Se utilizó un acople elástico del tipo del que se utiliza para hidrolavadoras de gran porte. Este que se ve en la imagen, de un lado tiene un diámetro de 28 milímetros que coincide con el diámetro del eje del reductor, y del otro lado tiene 24 milímetros que ahí ya no coincidía con el eje de la caja trituradora, que es de 22 milímetros, así que hubo que hacerle alguna adaptación artesanal. Y bueno, para finalizar con la parte mecánica nos queda la estructura de soporte y la tolva. Para la estructura de soporte, los planos originales especificaban caño estructurado de 3 por 3 centímetros, pero se utilizó caño estructurado de 4 por 4 porque después de tener el reductor y la caja me pareció demasiado peso, así que preferí usar el que es un poco más grande para darle más robustez. Después la base y el estante se realizaron con placas de material fenólico y el material elegido para la tolva fue chapa de zinc y su construcción fue encargada a una empresa dedicada al rubro de la zinguería. Bueno, después de los trabajos de pintura, detallado y fijación de los elementos, se procedió al armado preliminar de la parte mecánica, quedando como se muestra en la imagen. Acá se puede ver la tapa del ventilador del motor nueva, quedó un poco mejor y también aproveché y compré la paleta del ventilador nueva también porque la que traía estaba bastante estropeada. Bueno, terminada la descripción de la construcción mecánica, voy a pasar ahora a la descripción del diseño y construcción de la unidad electrónica de control. La especificación original de la máquina solo prevé un control de encendido y apagado del motor con una recomendación de implementar una inversión de giro para salvar posibles atascamientos. En el marco de este trabajo, la unidad de control fue diseñada y construida para transformar la máquina en una trituradora inteligente. La unidad de control además permite una operación segura de la trituradora porque incorpora elementos de control y seguridad industrial para que en todo momento se encuentre perfectamente señalizado el estado de funcionamiento y permitiendo realizar una parada total en caso de emergencia. En la figura se muestra la descripción de sus partes. Tenemos el visor, las teclas de selección de modo y navegación del menú, los pulsadores luminosos de marcha, de reversa y de parada, el pulsador de golpe de puño de parada de emergencia. Bueno, en la parte lateral tiene un botón de encendido principal de la unidad de control y en la parte trasera tiene los puertos de comunicaciones, un puerto general de entrada-salida, un puerto ICSP y un puerto Ethernet que se reservó para uso futuro. Internamente el hardware de la unidad de control se implementó en forma modular para poder realizar la construcción y la prueba de cada módulo por etapas. En la figura tenemos un pequeño diagrama en bloques, tenemos el microcontrolador que está montado en una placa de desarrollo y a su vez montada en otra placa con la electrónica periférica. Para cada acción de pulsación se agregaron módulos antirrebotes para darle una lectura correcta de las pulsaciones al microcontrolador. Para la iluminación de los pulsadores se agregó un pequeño modulito para que el microcontrolador pueda iluminar los pulsadores. Y también tiene internamente un módulo de alimentación para garantizar la estabilidad de la alimentación de toda la parte electrónica. Los aspectos más relevantes del hardware para describir son el
el microcontrolador, que es un PIC 18F97J60 de la empresa Microchip, montado en la placa de desarrollo. Acá nuevamente se utilizó un componente reciclado, ya que esta placa de desarrollo fue adquirida en el año 2010 para una primera iniciativa de trabajo final que quedó inconclusa. Y bueno, es evidente que la placa es muy buena porque estuvo guardada más de 10 años y al encenderla seguía funcionando perfectamente el último programa que se le había cargado. Después otro aspecto relevante del hardware son los puertos de comunicaciones que se incorporaron para simplificar la conexión con la máquina de la unidad de control y también para facilitar la programación. Tenemos el puerto de entrada-salida implementado en un conector DB25 para la conexión con la máquina y el puerto ISSP implementado en un conector RJ11. Este se utiliza para la programación de la unidad de control. Bueno, para el accionamiento se utilizaron pulsadores industriales luminosos y de seguridad Schneider, también usados y reciclados, también adquiridos en la empresa Depomark. El pulsador de golpe de puño tiene dos contactos. Uno se utiliza para dar la señal de emergencia al microcontrolador y el otro se externaliza para aplicar una señal de emergencia directa al control del motor. Después el display es un LCD de 2 líneas por 16 caracteres y la botonera de navegación del menú es un arreglo de 4 microswitch, ambos elementos también reciclados de viejos aparatos electrónicos que andaban por ahí en desuso. Bueno, para el armado final de la unidad de control se utilizó un gabinete ciego de plástico termoformado al que se le realizaron en forma artesanal las perforaciones para todos los componentes. También se realizó una serigrafía con el etiquetado de los elementos utilizando papel fotográfico autoadhesivo y una impresora común. Y se protegió todo con una cubierta de policarbonato. Bueno, en la imagen se aprecia el aspecto final de la unidad de control, los botoncitos de la selección de control del motor. Bueno, para la incorporación de las características adicionales que habíamos mencionado y que teníamos como objetivo secundario, se integraron sensores para medir las variables y un variador de frecuencia para poder controlar el funcionamiento del motor. En la figura se muestra un esquema con la ubicación de cada dispositivo incorporado. Tenemos un sensor de giro, bueno, una llave termomagnética principal, un gabinete de conexiones de potencia, el variador de frecuencia propiamente dicho, la balanza, un gabinete de conexión de los sensores y la conexión del control del motor, la unidad de control propiamente dicha y un sensor para la tapa de la tolva. Bueno, para la característica de detección y recuperación de atascamientos se implementó un encoder óptico utilizando un sensor de horquilla ubicado donde se muestra la figura. El sensor de horquilla está formado por un LED infrarrojo y un fototransistor. Cuando no hay bloqueo en la horquilla, el módulo pone la señal de 0 a un nivel bajo y al bloquear la horquilla, la salida de 0 pasa a un nivel alto. El motorreductor trajo incorporado un piñón de 17 dientes en el eje secundario, así que se aprovechó para generar los bloqueos de la horquilla del sensor y se instaló como se muestra en la imagen. Después, con el tren de pulso generado, la unidad de control detecta cuando la máquina está en funcionamiento, posibilitando la aplicación de las acciones de control. Bueno, para la característica de medición en tiempo real del peso del material procesado, se implementó una balanza ubicado debajo del recipiente de recolección, como se muestra en la figura. La balanza se realizó con una celda de carga de 5 kilogramos conectada a un módulo de acondicionamiento. El módulo de acondicionamiento es una interfaz que se encarga de transformar la lectura analógica del puente de Wheatstone formado por la celda de carga mediante un conversor analógico digital de 24 bits. Después la instalación de la celda de carga se realizó con separadores para que la parte central quede libre y no haya interferencia mecánica durante la medición. Pues al conectar el módulo acondicionador a la unidad de control, se accede a las lecturas del peso registrado por la balanza.
Para la característica de modo de funcionamiento se incorporó un sensor en la tapa de la tolva para detectar si se encuentra abierta o cerrada. Esta medición se utiliza en uno de los modos implementados. Esto se hizo con un microswitch que al conectarse a la unidad de control permite tomar alguna acción cuando se detecta que la tapa de la tolva está abierta o cuando está cerrada. Bueno, para la característica de control de sentido de giro y detección y recuperación de atascamiento fue necesario controlar el funcionamiento del motor. Y para lograr esto se usó un variador de frecuencia de entrada monofásica y salida trifásica, que también fue adquirido usado, lo que abarató su costo y nuevamente se contribuyó al espíritu ecológico del trabajo al utilizar componentes recuperados. El variador adquirido es un variador del año 2000, marca Delta, una voltaje de entrada de entre 200 y 240 volts monofásicos de 50 Hz y una salida trifásica de 240 volts y una potencia máxima de 2 HP. Bueno, el primer paso al utilizar el variador de frecuencia fue establecer qué tipo de conexión se requería para el motor. Esto se determinó que tenía que ser en triángulo. Esto, bueno, se determina del análisis de la chapa característica del motor y del variador de frecuencia. El segundo paso fue realizar la configuración adecuada de los parámetros de funcionamiento del variador, siguiendo las instrucciones del manual. Se estableció la frecuencia de salida en 44 Hz, lo que da una velocidad del eje del motor de 1300 RPM y a la salida del reductor de más o menos 64 RPM. Se configuró el tiempo de aceleración en 500 milisegundos. Se configuró la primera fuente de comandos de operación para que sea la bornera del control del variador con la tecla de stop del panel de programación habilitada. Se configuró el tipo de parada en parada libre y se configuró el tipo de control marcha-paro en 2 hilos usando las señales de forward y rev de la bornera de control. La señal de forward se utiliza para la marcha y la parada y la señal de rev se utiliza para el control de adelante y atrás. Y se configuró el parámetro de seguridad de bloqueo de autoarranque inhabilitado. Este parámetro evita que el variador arranque cuando se le da alimentación sin que previamente haya habido una señal de marcha paro. Bueno, en la figura se puede ver el esquema de final de conexiones eléctricas de la máquina. El cableado de los sensores se realizó en forma independiente utilizando cable multipar trenzado y blindado para cada elemento que confluyen y terminan en un conector del tipo DB9. Para la línea de entrada de potencia se utilizó cable de taller de 3 por 1,5 milímetros, se incorporó una llave termomagnética y un piloto de presencia de tensión. Y para la línea de salida de potencia al variador se utilizó un cable blindado de 4 por 1,5 milímetros. Y para la línea del control del variador también se utilizó cable multipar blindado con una terminación en un conector tipo DIN. Y se construyó un gabinete para poder conectar todos los sensores, el control del motor y la unidad de control. Este gabinete también recibe la alimentación principal de 12 volt para toda la parte electrónica y adentro de este gabinete también está el módulo antirrebote para el sensor de la tapa de la tolva y un modulito de estabilización de tensión. Bueno, para el armado final de la máquina se instaló la celda de carga para la balanza, junto con el módulo de acondicionamiento y el plato para el recipiente de recolección, como se ve en la imagen. El variador de frecuencia se instaló en un gabinete plástico de los utilizados para los medidores de consumo eléctrico trifásico y la llave termomagnética se instaló en un gabinete protegido con tapa. Bueno, en la imagen se aprecia cómo quedó la construcción de la máquina finalizada. El gabinete de conexión de sensores está debajo de la repisa que sostiene la unidad de control junto con la fuente de alimentación de 12 volt para toda la parte electrónica. Bueno, el cableado de los sensores quedó bastante disimulado en la estructura de la máquina, así que no está casi visible. Bueno, vamos a hablar ahora brevemente sobre el desarrollo del software de la unidad de control.
Para el desarrollo se utilizó el IDE MPLAB, que es provisto por la misma empresa fabricante del microcontrolador. El lenguaje de programación utilizado fue C y se utilizó un compilador MPLAB 6 y 8, también de la empresa Microchip, que es un compilador C compatible con ANSI con todas las funciones para la familia PIC18 de microcontroladores. Para la descarga del programa se utilizó un programador que se conecta a la PC mediante una interfaz USB y a la unidad de control a través del puerto ISCP que habíamos mencionado y se realizó para ese fin. La característica adicional de incorporación de los modos de funcionamiento fue desarrollada en el software de la unidad de control y la selección se realiza a través de un menú interactivo utilizando el display y los botones de navegación y de selección incorporados en la unidad de control. En el informe del trabajo y en el manual del usuario de la máquina se describieron funcionalmente los modos de funcionamiento. Así que para esta presentación se realizó un video para mostrar su funcionamiento real. Así que si me permiten, lo voy a compartir para que lo puedan ver en el funcionamiento real. A ver si... Compartir. Vamos a mostrar el encendido de la máquina trituradora y la selección de los modos de funcionamiento. Para encender la máquina, accionamos la llave termomagnética principal y luego encendemos la unidad de control. La unidad de control ejecuta su secuencia de inicialización y queda seleccionado por defecto el modo demo, donde se ve el modo seleccionado en la pantalla y el estado de la tapa de la tolva. En el modo demo se controla que la tapa de la tolva esté cerrada para poder poner la máquina en funcionamiento. Una vez que está puesta en marcha y se abre la tapa de la tolva, la máquina se detiene automáticamente y no puede volver a ser encendida mientras la tapa esté abierta. Para cambiar el modo de funcionamiento, presionamos. Aparecen frecuentemente esparcidos en el medio ambiente. En las pruebas realizadas, la máquina tritura las botellas rápidamente y en fragmentos pequeños, sin embargo, se atasca frecuentemente al triturar los picos y las bases, que son las partes más duras de estos envases. En esos casos, el mecanismo de detección y recuperación de atascamientos funcionó satisfactoriamente y si bien la máquina se recupera de los atascamientos, estos no son deseables. El motor y el variador alcanzan valores elevados de corriente y se producen esfuerzos significativos en el reductor y en el acople elástico. Para disminuir los atascamientos se determinó que es conveniente dividir las botellas de PET en 3 partes, el pico, el cuerpo y la base, e introducir las partes por separado en la tolva. También se realizaron pruebas con plásticos del tipo 2 o HDPE, que son los más utilizados para envases de productos de limpieza e higiene personal. Este tipo de plástico es el más utilizado en el hogar. En las pruebas se observó que no se produjeron tantos atascamientos por dureza, sino por acumulación de material, debido a que estos envases suelen tener un tamaño mayor. Nuevamente, se determinó que es conveniente cortar los envases grandes en partes un poco más pequeñas antes de introducirlos en la tolva. Y finalmente, aunque la máquina fue diseñada para triturar plásticos, también resultó interesante investigar cómo se comporta triturando latas de aluminio. Los resultados fueron muy satisfactorios, ya que las latas de aluminio se trituran incluso mucho más fácilmente que los plásticos y casi no se produjeron atascamientos. Después de varias pruebas se determinó que la mejor forma de triturar las latas es aplastarlas primero longitudinalmente y luego introducirlas en la tolva de a 1 o 2 unidades a la vez. Bueno, ahora vamos a ver otro video
de la máquina en acción, triturando algunos de los materiales que mencionamos. Espero que lo puedan ver, y si no, bueno, después les comparto los links. Están en YouTube, por ahí, para que los puedan ver. A ver si sé esto. Ahí voy a compartir el segundo video. Para mostrar el funcionamiento de la máquina triturando algunos materiales. Para eso vamos a configurar la máquina en modo producción y vamos a seleccionar un peso de 100 gramos. Al presionar el pulsador de marcha, las cuchillas giran en el sentido de corte. Al presionar la tecla de reversa, las cuchillas giran en el sentido contrario. A veces las cuchillas no atrapan correctamente el material, por lo que hay que presionar el pulsador de reversa para que el material se reacomode y que pueda ser atrapado por las cuchillas. Ahora vamos a introducir unas botellas de plástico de tipo 1 y de tipo 2 y algunas latas de aluminio. El mecanismo de detección de atascamiento. Automáticamente la máquina giró para un lado y después giró para el otro. Vamos a introducir algunas latas. Como la balanza detectó que el peso que habíamos configurado se alcanzó, la máquina se detiene automáticamente y no se puede volver a comenzar hasta que no se retire el material procesado del recipiente. Con esto terminamos la presentación. Bueno, espero que se haya visto el video. Y bueno, si no, después les paso los links para que lo puedan ver con un ancho de banda mejor o algo, para que se vean, porque me parecieron interesantes. Si me escuchan ahí, voy a volver a la presentación. Sí, yo escucho perfecto. Perfecto. Te escuchamos, Juan. Perfecto. Voy a pasar ahora a las conclusiones obtenidas de la realización de este trabajo. En primer lugar, podemos concluir que la formación y experiencias adquiridas en la carrera permitieron aplicar conocimientos en ciencia, tecnología e ingeniería para la resolución de un problema real y concreto de la vida diaria. Considerando el problema de la disposición adecuada de los residuos plásticos generados en el hogar, se consiguió construir
una máquina totalmente funcional para triturar desechos plásticos a pequeña escala con estándares de seguridad adecuados para una operación segura por parte de los usuarios. Se aplicó toda vez que fue posible una filosofía ecológica en la adquisición de los materiales y en la construcción. Se realizaron pruebas exhaustivas de funcionamiento del hardware y del software desarrollado, obteniendo resultados exitosos. Se concluye entonces que el objetivo principal y los objetivos específicos que se plantearon inicialmente se pudieron concretar con éxito. A continuación vamos a mencionar algunos trabajos a futuro que se podrían realizar sobre la máquina. En primer lugar, aprovechando el manejo de Ethernet que tiene el microcontrolador, se podría incorporar algún sistema que permita monitorear el funcionamiento de la máquina a distancia a través de algún dispositivo móvil conectado a una misma red TCP/IP. También aprovechando la memoria EEPROM que trae la placa de desarrollo, se podría utilizar para resguardar los parámetros de configuración de manera que los valores no se pierdan cuando se desconecta la alimentación de la unidad de control. Y por último, sería muy útil poder incorporar ruedas a la máquina, ya que el peso final se estima en más de 100 kilos, lo que la hace muy difícil de desplazar. Bueno, finalmente es un deseo personal que tengo de continuar trabajando en el reciclaje de plásticos, por lo que espero poder construir en el futuro, en el corto plazo, una máquina extrusora del proyecto Precious Plastic para poder utilizar el material triturado para fabricar algún nuevo producto con plástico reciclado. Para finalizar la presentación, quería contarles que el pequeño grano de arena que estamos aportando en mi casa es que bajamos a casi cero los residuos plásticos que arrojamos a la basura. Casi todo termina en las botellas de amor. Como ejemplo, quería mencionar que el peso promedio de un envase de PET de 1,5 litros de una botella de gaseosa es de más o menos 46 gramos. Y en un bidón de agua de 6 litros, como los que se ven en la imagen, entran más o menos 2 kilos de PET triturado. Así que cada vez que llenamos uno de estos bidones en casa, evitamos que 44 botellas de PET vayan a la basura y probablemente luego a contaminar el medio ambiente. Lo mismo estamos haciendo con los otros envases de plástico que usamos en casa. Bueno, así llegamos al final. Quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran realizar y también, si lo desean, podríamos ver la máquina en vivo. Está acá a unos metros en mi garage / taller. Muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a prender la luz para que me puedan ver. Qué silencio. Justamente decía que estás silenciado, Roberto, ahí está. No, muy buena la presentación. Yo te quería comentar que acá en casa estamos con el proyecto, tenemos las botellitas y las llenamos. No tenemos la trituradora, pero sí tenemos las botellas de plástico y le metemos todo el plastiquito que podamos adentro. Sí, no sé si viste la página de 4E. No la vi. Cuando tengas tiempo, si querés entrar a la página de 4E Madera Plástica y vas a ver las cosas que hacen con esas botellas de plástico. La verdad que es impresionante. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas o... Sí, yo tengo, no sé si algún otro tiene alguna pregunta como para hacer. Yo tengo alguna pregunta, 2 preguntas. La primera pregunta que tengo es respecto a la celda de carga que usaste. Y en el arranque haces algún tipo de autocero, o le hiciste algún tipo de calibración, o usás directamente la amplificación que te da el transductor, si haces alguna calibración digital, ¿cómo hiciste para calibrar el peso que te tira la celda de carga? Sí,
en la inicialización de la unidad de control, cada vez que arranca, se le hace una calibración, se establece lo que, en realidad la escala de la celda de carga se establece una sola vez. Esa escala que se establece es única para cada celda, independiente de que la unidad, el modulito analógico, el conversor analógico digital sea distinto. Cada escala siempre es única. Eso se determina en forma experimental. Y después, una vez que vos tenés establecida la escala de la celda, lo que se hace es la tara de la balanza. Se hace un pequeño algoritmo para que cada vez que, en el caso de esta máquina, cada vez que arranca, corre el algoritmo de tara con lo que tiene puesto. Por ejemplo, cuando arranca, si tiene puesto el recipiente arriba de la balanza, se tara con el recipiente, entonces ahí es el 0. Si le sacás el recipiente y la volvés a prender y apagar, el 0 ahora es sin el recipiente. Y la unidad de control tiene una opción que vos la podés retarar en cualquier momento. Mientras está prendida, entras a la opción y le volvés a hacer la tara. El funcionamiento es igual que las balancitas esas que hay en la cocina, las electrónicas. Vos la podés tarar en cualquier momento, o sea, vas cambiando el recipiente y la podés tarar. Pero en definitiva sí, primero experimentalmente se calcula la escala de la celda de carga y después cada vez que es necesario se le aplica un algoritmo para realizar la tara de la balanza. ¿Para la escala usaste algún peso parón, algo así? Claro, usé unas pesas rusas de esas de 2 kilos. A ver si les puedo mostrar rapidito. A ver si me sale esto. Esta parte es la que me parece que se pone lenta. Live streaming has stopped. A ver si se ve ahí. Si están viendo acá está con una pesa rusa de esa de coso que más o menos igual la pesé primero en una balanza de cocina, ¿no? Para que porque dice 2, pero y esta estaba bastante bien, así que con eso se usó. Después agarré un bidón de agua y lo único que siempre estuve seguro de que 1 litro de agua pesa 1 kilo, así que eso con un bidón de agua también la estuve probando para sacar este valor de la escala. Está perfecto, Juan. Yo no lo había visto eso en el informe, digo, no sé, por ahí no me lo acuerdo y sí lo vi. O ¿está en el informe eso? No, me parece que a ver, lo puedo por ahí lo leí, no me lo acuerdo. No, pero está perfecto lo que me dijiste. Eso precisamente lo que me dijiste es lo que quería, a eso apuntaba la pregunta, al autocero, a la tara y a la calibración con una pesa patrón, si la habías hecho o si habías usado directamente lo que te daba, porque en realidad las celdas de carga de fábrica vienen con 20 milivolt por volt, entonces si uno hace una amplificación de eso, más o menos tiene una idea pero con una precisión muy, muy baja, muy mala. Si vos le haces la calibración como la hiciste, ya corregís todo eso, ¿no? Claro, sí, el procedimiento para usar esta celda y ese módulo es básicamente hay que calcular la escala, e incluso te dicen, si vos cambiás la celda de carga y pones otra, ya la escala no te sirve, la tenés que volver a hacer. No, es más, esas celdas de carga varían con la temperatura. Si vos le haces la tara hoy y hay 10 grados y la tara no la corregís, le dejás la misma tara y la usás mañana y mañana hay 25 grados, se te corrió 3 kilos. Claro. Una diferencia de 3 kilos porque no están extremadamente, son celdas baratas y no están muy bien compensadas en temperatura. Están un poquito compensadas en temperatura, pero no muy bien compensadas en temperatura. No sabía eso, que se afectaban por la temperatura, ¿no? Igual sí, esas que comprás en el Mercado Libre, sí. Una de super precisión. En realidad, las celdas de carga son 4. Hay 2 de un lado y 2 del otro. Entonces, supuestamente, si están muy bien hechas, compensan la temperatura de una con la temperatura de la otra. Pero no sale lo mismo, ¿no? Ya te lo digo. No, esta es una precisamente de esas, de Mercado Libre. China. Sí, China. De hecho, tuve mucho
muchos problemas porque compré varias de esas, ¿no? Compré 2 para tener por las dudas. Y la primera que agarré, estuve como 2 semanas tratando de hacerla funcionar y no andaba, hasta que se me ocurrió cambiar el módulo y puse otro. Y ahí empezó a andar. Y el problema era que el módulo estaba roto, no andaba. Entonces perdí un montón de tiempo tratando de entender y digo, ¿por qué no anda? Y en realidad era el módulo que estaba quemado, no sé, cambié el módulo y arrancó. Y teniendo en cuenta esto, no teniendo en cuenta, porque la verdad es que no lo sabía, que podía variar por temperatura, igual cada vez que la máquina arranca en el proceso de inicialización, hace el autocero. Hace el autocero de nuevo, por las dudas que vos le quieras sacar o quieras cambiar el recipiente o cualquier cosa, y en cualquier momento vos podés entrar al menú y hacer una tara nueva de la balanza. Ese autocero que estás haciendo compensa los cambios de temperatura de un día para otro. Claro, claro. Si hiciste el autocero y la temperatura se la cambiás en ese transcurso, no, vas a notar cómo te varía. Puede variar hasta 1 kilo. No sé de cuánto es la celda de carga, depende del rango de la celda. Si la celda es de gramos, te va a variar en gramos. Si la celda es de kilos, te va a variar un porcentaje en kilos. Esta celda es de 5 kilos, según lo que dice la etiqueta, y lo que sí me llamó la atención es que para mí tiene buena precisión, tiene una precisión de hasta 1 gramo te discrimina. A mí me pareció, por lo que vale y por lo que es, me pareció bastante precisa. Capaz que no, o sea, no es para un joyero, no para medir un oro, pero 1 gramo me parece una buena precisión. Empecé a pesar cosas de hasta 1 gramo y las discrimina. Así que la verdad que bastante me sorprendió que la calidad en las celdas de carga tiene que ver, por esto que te digo, por la compensación y por la linealidad. Porque una de las cosas que las que tienen, las que no son de muy buena calidad, es que no son totalmente lineales. Entonces, si vos le pones 0,1 gramo, te dice una cosa, y si después le pones 0,7 gramos, en la otra parte de la escala no te trabaja tan lineal. Digamos, es más bien curva la salida. Uh-huh. Ahí es donde está la calidad de una de la otra. No, perfecto, perfecto, Juan. La otra segunda pregunta, cortita por ahí, es si vos tenés alguna idea para darnos de costo de esta máquina, por ahí, no sé, en dólares o pesos indexados, ¿no? La verdad es que no me puse tengo todas las boletas, todas ahí, no hice el recuento porque la idea no es hacer algo para comercializar. No, pero si yo me la quisiera hacer, claro. La idea de... Mirá, yo creo que más o menos debo haber gastado y encima este año, estos 2 años fueron bastante heavy con el tema de la inflación y todo eso, pero 180.000 pesos por ahí, un poco menos. El tema del costo se abarató mucho porque yo usé cosas usadas, digamos, ¿no? Compré cosas recicladas y usadas, y ahí hay mucha diferencia. Sí. Y el tema de los componentes es el motor y el reductor, eso vos vas a pedirlo y te piden dólares. Te piden dólares billete en algunos casos sí, hubo algunas empresas que te dicen al cambio oficial, pero cuando vos le decías, bueno, yo tengo pesos, te pago un peso, medio como que te daban vueltas, como que estaban esperando los dólares. Así que la cuestión de usar cosas usadas abarató un montón los costos. Y una cosa que descubrí, bueno, el negocio de Nicolás es el paraíso del alumno que quiere hacer el proyecto del trabajo final, porque vos entras ahí y él tiene de todo. De todo. Y fue alumno mío, Nicolás Marcota. Sí, fue compañero mío. Creo que yo cursé con él bien. Y de casualidad, porque yo empecé a buscar y fui ahí y estábamos con barbijo, los dos no nos conocíamos, y empezamos a hablar y me dijo, yo de algún lado te tengo, y se sacó el barbijo y nos miramos, y ahí sí, qué sé yo, y ahí bueno, él se recibió hace bastante también y se puso ese negocio. Él desmantela plantas industriales y todo lo que junta lo tiene ahí para vender, y bueno, nada, ahí tiene de todo lo que se te ocurra, desde la verdad que fue fantástico encontrar eso, porque bueno, ahí te abaratas costos, el motor, el reductor. Lo que tiene de complicado cuando vos querés comprar usado es que
para tener justo lo que necesitas es casi una lotería, porque vos entrás y tienen 20.000 motores usados, pero justo el que vos necesitas no está. En cambio, cuando vos lo comprás vas a decir, bueno, necesito esto y listo. Así que yo tuve suerte y encontré el negocio de Nico y por suerte pude conseguir el motor, y esos pulsadores Schneider son carísimos, si los compras nuevos son carísimos, y él me los vendió, estaban también reciclados de tableros que él desarma y los tiene ahí a la venta para en exposición para la venta, así que con eso se ahorró mucha plata. Pero más o menos, igual, si te metes en Mercado Libre y buscas la trituradora esta, también hay gente que las arma y las vende, y la estaban vendiendo a 200.000, 250.000 pesos, no creo que sean cosas usadas ahí, pero bueno, también hace mucho que no entro y no sé cómo estará la cuestión de la inflación. Claro, pero no tiene automatismo, esas no tienen automatismo del tipo. No, esa no tiene nada, esa tiene, incluso hasta te ofrecen con motores monofásicos, pero yo estuve estudiando un poco el tema y los motores monofásicos no son muy adecuados para hacer este tipo de cosas. Digamos, siempre en todos lados recomendaban usar motores trifásicos porque tiene más rendimiento y al mismo tamaño tenés más potencia, pero ellos te dicen que te la hacen a medida, como vos quieras, con el motor que vos quieras, pero bueno, la verdad es que teniendo las cosas y teniendo el tiempo es más divertido hacerlo que comprarlo, ¿no? Lo más complicado por ahí es el tema del corte láser. Yo creo que tuve suerte porque estaban medio de pandemia, estaban medio parados, entonces medio que agarraban cualquier cosa, pero bueno, en definitiva ronda por ahí, más o menos con 200.000 pesos yo creo que se puede llegar a hacer algo completo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias. Yo no tengo más preguntas. Bueno, no sé si Javier ibas a hablar vos, si no, tomo un minuto. No, toma, yo le quería saber eso mismo que preguntó Roberto, me parece importante saber eso, para ver dónde uno está parado. Eso, Juan, vos es por hobby tuyo, no es como que lo querés como un negocio ni nada. No, la verdad es que yo me dediqué a otra cosa, yo me dediqué a sistemas, no me dediqué a la carrera, a lo que es la especialidad de nuestra carrera, pero siempre estuve muy en contacto con todo lo que es la electrónica y la construcción de cosas, me gusta. Y nada, bueno, viste cómo son los chicos, mi nena empezó con el tema del cuidado del medio ambiente, entonces me puse a mirar y encontré ese proyecto, justo también me había contactado Fabián por el tema del proyecto y nada, me pareció fantástico, así que me puse con eso, pero sí había pensado en algún punto de poder, no sé, yo tengo un compañero de trabajo que trabaja medio en acción social, y a mí se me había ocurrido que en algún punto se podía hacer de estas máquinas, por ahí un poco más grandes, hay otro modelo que es un poco más grande, como para ponerlos en centros, en sociedades de fomento o en algún lugar donde los puedan recolectar la gente y llevarlos ahí para picar. Incluso en Brasil hay mucha gente que está haciendo muchas cosas con botellas de plástico reciclado. Escobas, hacen escobas y las salen a vender. Entonces en algún punto se me había ocurrido que capaz que se podía hacer algo a nivel social para dar fuente de trabajo, ¿no? Que la gente pueda recolectar plástico, picarlo y venderlo, porque ahora el tesoro parece que es estas botellas de plástico son, vos ponés botellas de vidrio en la calle, no se las lleva nadie, pero la de plástico se las están llevando y veo mucha gente que anda reciclando, así que parece que es el nuevo, y vos picando esto lo reducís un montón de tamaño. Vos ves a veces que pasan los camiones con los fardos y vos decís, bueno, si eso estuviera todo picadito, capaz que en la mitad del espacio podés meter la misma cantidad de cosas. Entonces, pero no, la verdad es que no tengo pensado especializarla, sí tengo ganas de seguir trabajando y hacer más máquinas del proyecto ese para ver si puedo fabricar algo con el plástico picado. Ok. Bien. Yo primero felicitarte por el trabajo, ya te lo había comentado en su momento cuando tuvimos alguna ida y vuelta por mail. Gracias. Pero por el trabajo y después también por el tema que me parece muy importante, el enfoque que le diste también.
Después, la verdad que respecto a preguntas un poco iba hacia el mismo lado que Roberto y Javier. Lo único que quería consultarte es si desde la parte energética tenés alguna estimación de consumo como para tratar de alguna forma de saber a ver cuánto se está consumiendo. Más que nada es más curiosidad que otra cosa, pero a ver si desde ese lado el proyecto tiene algún enfoque. No, la verdad que no le presté atención a ese enfoque. Entiendo la pregunta en el sentido de que, digamos, si la huella de carbono que vos dejás para tratar de arreglar algo, un problema, termina siendo un problema más grave, no, es como que en algún punto pierde sentido. Sí, el variador de frecuencia tiene un modo donde constantemente vos lo pones en el modo donde te muestra la corriente que está consumiendo, y en marcha vacía el conjunto consume más o menos 2 amperes, solo que girar el motor. Claro. Y cuando empieza a picar, y nada, cuando depende si agarra algo fácil, sube un poquito y baja, y cuando está picando haciendo fuerza, puede llegar hasta los 4 amperes más o menos. Y bueno, cuando se atasca, ahí se termina apagando la unidad de control, pero más o menos de lo que yo vi de la observación experimental, lo máximo que la vi llegar fue ponerle 4,5 amperes cuando ya está casi trabada, porque claro, se le acumuló mucho cosa. Pero la cuestión es esa, digamos, el variador de frecuencia tiene un modo donde vos lo pones en la pantallita y te muestra en el panel de control el consumo, y en vacío está en 2 amperes y más o menos a full carga puede llegar a los 4,5 amperes. Bien, perfecto. Hay una mejora futuro que se me ocurría por ahí con lo que íbamos hablando, y este enfoque de cuidar por ahí el impacto. Quizás podría ponerse algún modo que si está por un X tiempo sin hacer fuerza, ese dato, si bien no lo estás midiendo, lo podrías medir, pero si estás por un tiempo sin hacer fuerza, o sea que estás girando vacío, que pare, algo así. Sí, como un auto power off. Claro, sí. Pero bueno, algo que se me ocurría pensando en tratar de minimizar el impacto también desde el lado ético. Pero no, la verdad que todo muy, muy completo. Lo único que a mí no me había quedado claro en su momento, porque no lo había visto, por eso quiero hacer hincapié, porque una vez que lo vi me pareció que estaba muy bueno también el tema del manual de mantenimiento. Eso no está en todos los proyectos, y creo que es algo fundamental para algo que tiene este tipo de desgaste, como puede sufrir algo que tritura, ¿no? Por eso que digamos que esté esa parte, creo que es fundamental. Sí, el manual fue un poco sugerencia de Fabián, y le da una especie de estilo de electrodoméstico. Yo en alguna parte del informe digo así como una idea medio utópica, que por ahí en el futuro todos podemos tener una trituradora como los de Estados Unidos, viste, que tienen en la bacha, que trituran la basura. Si todos pudiéramos, si cada hogar pudiera tener una máquina para, en vez de tirar los plásticos, triturarlos y llevarlos a un lugar donde los transformen en madera plástica, sería el fin del problema de la contaminación por plástico, ¿no? Porque esto no va a haber forma de que se solucione si no lo solucionamos entre todos, con acciones individuales, porque las corporaciones quieren ganar plata, digamos, no quieren salvar el planeta. La cuestión es esa. Entonces, nada, fue como darle una especie de estética de un electrodoméstico. Si esto fuera un electrodoméstico y estuviera en la casa, claro, uno podría disponer de sus residuos, los hace picadillo y después los lleva al centro de acopio, donde les recomiendo que entren a ver lo que hace esta gente con las maderas plásticas, porque hacen, incluso es doble función, porque a mí me pareció bárbaro, ¿no? Por ahí a la gente que es muy clasista no le gusta, pero muy clásica no le gusta, pero solucionás también el problema de talar árboles para hacer muebles, porque hacen cosas que vos las ves desde lejos y decís, mirá qué lindo mueble de madera, y es madera plástica, es estas botellas todas picadas y estruzadas en forma de madera, y hacen de todo. Claro, bien, bueno, genial. Bueno, ya te digo, por mi parte creo que, de vuelta a felicitarte, y bueno, las dudas un poco las fueron haciendo
Roberto y Saco creo que eran bastante comunes a todos, así que solo eso. No sé si alguien más quiere comentar algo. No sé, Javier, vos si tenías alguna pregunta. No, decía, bueno, lo mismo que te dijeron, felicitarte, no te lo dije antes. Muy bueno, sí, la verdad que esto es un tema que sí, que nos involucra a todos y está bueno tomar la iniciativa. No, nada más que eso, sí, he juntado las botellas como vos lo venías haciendo. Conozco la empresa esta que lo hace y sé lo que hacen y la verdad que sí, que hay muebles, como vos decís, hay muebles y hay cosas. Hoy se hacen muchos pisos de parqué, pisos no, tipo deck con este tipo de plástico. Es una solución que la trajeron, los que trajeron la idea acá a la Argentina, sí lo trajeron de otro lugar del mundo, pero que se están utilizando para hacer casas y demás. Creo que hacia allá vamos, hacia eso vamos. Ojalá, porque la verdad es que es el ciclo, se cierra el ciclo de la producción de esta de plástico, porque lo que está pasando ahora es que va a parar a todo al ambiente. Sí. Acá dentro de todo creo que no estamos tan mal, pero yo estuve investigando un poco, mirando en internet, todo un poco más centrado en Centroamérica, por ahí es un desastre lo que está pasando. No, de mi parte nada más. Bueno, sí, yo también felicitarte, Juan, muy buena la presentación, muy bueno el informe. Bueno, ahora no sé, solo nos tendríamos que juntar ahora Javier, Víctor y yo, como para charlar sobre la nota y después te comunicamos. Ahora no sé cómo es. Se queda Mariel. Bueno, Juan. Bueno, nos juntamos, lo debatimos, estuvimos conversando un poco sobre el proyecto que hiciste. La verdad que los tres coincidimos en que nos gustó mucho el proyecto que encaraste, nos gustó el informe que desarrollaste, las consultas que se te hicieron, las levantaste perfecto, las consultas, bueno, que surgieron hoy, que también las respondiste como bien dijo Roberto. De vuelta, creo que repitiendo lo que dije hace unos minutos, felicitaciones por el proyecto, la verdad que está muy bien logrado en todos los aspectos y bueno, no sé si alguien quiere sumar algo más. Y si no, ya también pasamos al tema de la nota. No, yo también repetir las felicitaciones y bueno, y no voy a spoilear la nota, pero sí decir que estábamos todos de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Juan, realmente felicitaciones, me pareció muy bueno la presentación, cómo respondiste a las consultas, la exposición y el informe en su momento y bueno, ahora Javier te va a decir la nota, todos estuvimos de acuerdo sin ningún problema, fue fácil porque el trabajo fue muy bueno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan, primero, bueno, creo que esto ya es lo último que te quedaba, ¿no? Sí, entiendo que sí. Yo le quiero agradecer mucho a Fabián porque él es el que se tomó el trabajo de buscarme. Yo hace 10 años, no sé si te acordás, Roberto, si se acuerdan, Javier, yo había empezado a hacer un proyecto, después pasaron cosas y lo dejé y nada, la verdad es que no tenía pensado volver a retomar y nada, Fabián se tomó el trabajo de buscarme, de incentivarme y gracias a él, bueno, surgió esta idea, así que estoy muy agradecido y nada, la verdad que no era algo que tenía
tenía esa deuda pendiente de recibirme y gracias a él. No, Juan, gracias. Y yo puse nada más un granito de arena, digamos, un puntapié inicial. Después el que le dio durísimo a esto fuiste vos, así que felicitaciones. Bueno, nada, eso, quería agradecerle a él y nada, y a ustedes por aceptar ser los jurados y nada. Yo ya me siento realizado ya con haberlo presentado, que les haya gustado y bueno, nada, y creo que lo único que me queda es el proyecto. Me quedaba el proyecto final, después no sé cómo encarar el tema administrativo para averiguar si efectivamente ya se puede tramitar el título, no sé cómo será, pero bueno, nada. Bueno, si esta era la última, entonces felicitaciones, ingeniero. Ingeniero, exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y felicitaciones Fabián también, Fabián, felicitaciones por la dirección, muy bueno. Gracias, pero lo mío fue un poquitito nada más, motivarlo y después le dio duro él. Bueno. Sí, yo sé cómo trabaja Juan y sé que trabaja duro y le mete. Bueno, Juan, los tres estuvimos de acuerdo, como ya te dijimos, y tu nota es un 10. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Ya rompimos esa barrera. Por nuestro lado queda, bueno, la firma del acta, entrega del acta y después, bueno, vos empezás, si querés, a averiguar en la universidad cómo sigue esto, pero entendería que ya, por lo que ya sabía de vos, creo que ya esto era lo último y ya entonces con esto ya se arrancaría el proceso de cierre. Bueno, la parte administrativa es el acta, no sé si la conseguís vos, Fabián, y sí. Todo caso coordinar cuando vamos yendo nosotros para ponerle la nota y la firma. Así es. Bueno, así que bueno, estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, la verdad que me estoy muy contento, digamos, no sé si no esperaba tampoco un 10, pero bueno, muchas gracias. Bueno, festejar ahora. Bueno. Felicitaciones y a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias a todos, que sigan bien y espero que nos podamos volver a cruzar en algún momento de nuevo. Seguramente sí. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, Mariel. Gracias, Mariel. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.